Hoy estamos en Tailandia, el paraíso de las vacaciones. Pero hoy no quiero hablar tanto de lo turístico, sino de la cultura que he notado hasta ahora. Este país es una locura, y siempre fue uno de los destinos que más quería visitar. Está superando todas mis expectativas. Muchos dicen que Tailandia es un destino barato, pero me di cuenta de algo, no todo lo es, y lo que pasa es que a veces te quieren estafar. Aprendí esto de la manera difícil, pero al final me ayudó a ahorrar mucho dinero. Aquí, a los turistas, los quieren cobrar más caro por todo. No lo hacen con mala intención, pero está bastante marcado el regateo. Todo el mundo quiere cobrar más y pagar menos, y eso puede ser un poco estresante, sobre todo si no tienes mucha experiencia. Yo tuve que negociar algunos precios y, aunque no me gusta, fue necesario. Lo que me encanta de Tailandia es su comida. Es espectacular. Comer es muy barato, sobre todo si eliges comida callejera, aunque a veces no sabes de dónde proviene. Pero aún así, sabe increíble. Comer en restaurantes no es tan barato como pensaba. De hecho, es más caro que la comida en la calle, que es súper económica. Con $1 o $2 puedes probar varias delicias. Si te cae mal, no pasa nada, al día siguiente comes en un restaurante y listo. Comer en la calle es barato, pero también arriesgado. Otra cosa que me sorprendió fue la cantidad de tiendas de cannabis por todo el país. Estuve en Bangkok, Pattaya y Phuket, y en todas partes hay tiendas de marihuana. Sorprendentemente hay más tiendas de cannabis que 7-Eleven. Sí, Tailandia tiene muchísimos 7-Eleven, pero en las zonas turísticas parece que hay más tiendas de cannabis. Si no las buscas, ellas te encuentran. Y también hay bares, masajes y restaurantes por doquier. El formato de las zonas turísticas está bastante establecido. En las zonas rojas de Bangkok o Pattaya, todo es más o menos igual, aunque con algunas diferencias. Por ejemplo, en Bangkok los tuk-tuk son pequeños, pero en Phuket son más grandes. La comida, por supuesto, es muy picante, pero yo ya estoy acostumbrado. Si no estás acostumbrado al picante, te recomiendo empezar poco a poco,
te abre un mundo de sabores increíbles. El tráfico aquí es un caos. Cruzar la calle es todo un reto, y si el tráfico es fluido, no sabes cuándo es el momento adecuado para cruzar. A veces es mejor levantar la mano para pedir permiso. En las zonas rojas, por ejemplo, hay bares donde las chicas esperan a la entrada. Me dijeron que muchas veces solo están ahí para atraer turistas, y si alguien lo desea, pueden ofrecer algo más. La pobreza es bastante visible, especialmente en Bangkok. He visto a personas ciegas cantando en la calle, pidiendo limosna, y madres con niños pidiendo dinero. En cuanto a los masajes, hay muchos lugares. Algunos son más tradicionales, con mujeres mayores vestidas como enfermeras. Y luego están los masajes de final feliz, donde las chicas son más jóvenes y provocativas, aunque no sé bien qué esperar de esos. El precio varía. En zonas no turísticas, un masaje puede costar unos $30, pero en Bangkok, los masajes para turistas pueden llegar hasta los $50. También ofrecen servicios de toda la noche que rondan los $100. Las chicas, en algunos lugares, están semidesnudas, sobre todo en la calle Soi Kawi, donde la escena es bastante llamativa. El turismo en Tailandia tiene una gran inversión, pero no es como en otros países donde encuentras cadenas internacionales. Aquí todo es más local, con negocios propios, lo que le da mucha identidad y cultura. La cultura tailandesa es fascinante, desde los tuk-tuk hasta la comida callejera, pasando por los famosos shows de ping-pong. Hoy, después de grabar, voy a ver uno de esos shows, aunque me advirtieron que tenga cuidado con los precios, porque a veces te dicen que el show es gratis, pero luego te cobran por las bebidas. Whatever you want. Algo que hay que tener en cuenta es que te pueden cobrar de más. Por ejemplo, en los bares, siempre es bueno verificar 2 veces el precio antes de consumir. Son muy astutos con esos detalles. A pesar de la pobreza y esa cultura de querer sacar un poco más a los turistas, Tailandia es un país muy seguro.
Nunca sentí miedo de que me pasara algo, y en varias ocasiones dejé mis cosas en la playa sin ningún problema.